preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid por la declaración ante el juez de esta semana de un exalto cargo suyo, Carlos Moore, que fue quien firmó los conocidos como protocolos de la vergüenza, aquellos protocolos que prohibieron derivar a hospitales a personas mayores de las residencias madrileñas durante la pandemia. Tuvieran COVID o no tuvieran COVID, no se les podía derivar. Moore, ante el juez, dijo que el entonces consejero de Sanidad y su viceconsejera conocían aquellos protocolos y que dieron su visto bueno antes de la firma. Claro, el que entonces era consejero hoy es senador y la que entonces era viceconsejera hoy es consejera de Asuntos Sociales del gobierno de Ayuso. Y este exalto cargo, Carlos Moore, apuntó a ellos ante el juez. Bueno, le han preguntado hoy a Ayuso y ella ha contestado como van a escuchar. Presidenta, yo quería preguntarle por esa sesión del juicio que se celebró el lunes, que trataba los protocolos aplicados en las residencias durante la pandemia. Carlos Moore afirmó que envió esos documentos a la Consejería de Sanidad y es la primera vez que se señala a dos miembros de su gobierno. No sé qué opinión tiene usted de esto. Gracias. Considero que la plataforma de frustrados de la izquierda madrileña y los activistas mediáticos que les hace el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos en un país donde han muerto más de 120.000 personas y por lo que el Gobierno nunca dio explicaciones ni nunca trabajó realmente como hicimos las comunidades autónomas. Y desde luego, hasta que llegó el sanchismo, las sociedades científicas, las sociedades médicas y los jueces contaban en nuestro país. Hasta que llegó este señor, el rigor jurídico y el rigor científico era el que imperaba y no el de los comités de expertos falsos que nunca hicieron nada más que manipular a la opinión pública como se pretende hacer ahora. La plataforma de frustrados. Rico. Bueno, a ver, yo llevo, creo que ejerciendo el periodismo 35 años. Yo he conocido muy malos políticos, pero Ayuso es la persona más miserable que he conocido. Quiero decir, más allá de su actuación política como ser humano, es la más despreciable que he conocido en estos 30 y pico de años. Llamar frustrados a personas que perdieron a sus familiares en una situación absolutamente agónica, que llevan 6 años luchando contra todos los elementos para que se haga justicia. O sea, simplemente desde el lado humano no se puede ser más miserable, no se puede ser más ruin. Desde el lado de del tema de fondo, hay una contradicción evidente entre lo que declaró Moore y lo que declaró Peromingo, que es el otro autor. Hay dos autores de los protocolos, uno el que lo firma, pero hay un ideólogo de los protocolos, que es Peromingo. La justicia tiene que investigar eso. En contra de lo que dice de los 140 archivos, es la primera vez, hay varios procedimientos en marcha, en los que se está investigando realmente la actuación de altos cargos del gobierno de Ayuso. La prueba es que es la primera vez que están imputados. Por lo tanto, no se les investigó nunca antes, porque si no habrían estado imputados para garantizarles sus derechos. Se investigó, hubo querellas contra Ayuso, efectivamente, pero esas se descartaron desde el momento. Investigar a Ayuso, investigar a su consejero, eso nunca se hizo. Se terminó investigando a médicos de las residencias que se han estado imputados, a geriatras, pero básicamente médicos y directores de las residencias. Esos casos se archivaron, eran por otros delitos. Ahora es la primera vez que se está investigando a altos cargos y bueno, vamos a ver cómo terminan los procedimientos judiciales, que algunos están en una fase muy inicial. Por ejemplo, que es lo que se llama el Juzgado de Instrucción 23 de Madrid, bueno, está en una fase completamente inicial en el que ha habido varias declaraciones, pero no se va a resolver ni mañana ni pasado, ¿no? Por desgracia, porque llevan 6 años en búsqueda de justicia a los familiares, ¿no? Y el gobierno Ayuso, y con esto termino, sigue sin dar, 6 años después, ni una sola explicación sobre los hechos fundamentales de lo que ocurrió. No explicaron por qué no medicalizaron las residencias cuando aprobaron un plan para medicalizarlas, que ahí Moore tiene razón. Si se hubiesen medicalizado, el impacto de los protocolos habría sido muchísimo menor. No hay todavía ninguna explicación 6 años después de ese hecho. No han explicado por qué crearon un hospital de campaña que vendieron como un hospital milagro, como recordaréis, y ahí no llevaron ni a uno solo de los residentes enfermos. Prohibieron llevar a ese hospital de campaña a residentes, y en las 6 semanas que estuvo abierto el hospital de campaña fallecieron más de 5.000 residentes sin atención hospitalaria. Y tampoco explicaron, y es el tercer elemento,
que está relacionado, une los dos anteriores, tenían en total 1.650 médicos y enfermeros a su disposición, que habían quedado libres porque no estaban en la atención primaria. Podían haberlos enviado a las residencias, es decir, las podían haber medicalizado, pero lo que hicieron fue enviarlos al IFEMA. O sea, enviaron al personal médico al IFEMA y luego impidieron a los residentes ir al IFEMA. Ni les medicalizaron las residencias, ni les permitieron ir al IFEMA. Y la conclusión de eso, y de momento el gobierno Ayuso no ha dado otra conclusión, es que por un acto de propaganda, que fue vender como una operación de propaganda marca de la casa Miguel Ángel Rodríguez, por una operación de propaganda permitieron que miles de personas, miles de residentes no recibiesen la atención hospitalaria a la que tenían derecho. Rico, ¿qué era exactamente lo que prohibían esos protocolos de la vergüenza? Bueno, los protocolos prohibían y no solo se aprobaron los protocolos, es que luego se aplicaron, porque los protocolos podrían haber sido salvajes en su redacción y no haberse aplicado, pero es que tenemos todos los datos oficiales de la Comunidad de Madrid de que se aplicaron esos protocolos. Muy resumido, establecían un bloqueo bastante enorme a trasladar de las residencias a los hospitales a aquellos residentes que tuviesen un impedimento, que fuesen en silla de ruedas, por ejemplo, que no fuesen independientes para la marcha, en lenguaje, pero vamos, que no pudiesen caminar por sí mismos, o que tuviesen un deterioro cognitivo medio o alto. Es decir, o sea, tuvieran o no COVID. No, es que daba igual. No, en los protocolos es que de hecho hay un apartado que es para los que tienen problemas respiratorios y otro para los que no, tuviesen o no, que es una de las grandes manipulaciones del gobierno de Madrid, que dicen, es que no había respiradores. No, ya, pero es que esto es para todos. Y efectivamente tuvieran o no COVID. Con una excepción, por cierto, que le añade todavía crueldad a la miseria de la señora Ayuso, ¿no? Los protocolos no se aplicaron a los residentes que tenían seguro privado, porque esos se saltaron el circuito de los protocolos y con su seguro privado fueron a hospitales privados con ambulancias privadas. Para que nos hagamos una idea, el 80% de los residentes madrileños, aproximadamente el 80%, estaban en alguna de esas categorías de los protocolos, o no eran independientes para la marcha, es decir, iban con andador o iban en silla de ruedas, o tenían un deterioro cognitivo medio o alto, el 80%. Tenemos que empezar a acostumbrarnos que en el caso de determinados portavoces del PP la noticia no es que cuenten un bulo, que cuenten una mentira. Yo creo que tendremos que empezar a destacar cuando digan algo que sea cierto, porque bueno, pues se supone que la noticia es lo que se sale de la norma o lo extraordinario. En el caso del PP está empezando a ser extraordinario que digan algo que sea verdad. Dicho lo cual, bueno, yo creo que el PP está intentando convertir el acto de Huelva en una réplica de lo que ocurrió en Valencia con Mazón, por muy incomparable que sea, y a eso juegan, a eso llevan jugando, y realmente eso es cruel, porque eso sí que es politizar en el sentido más negativo posible. Pues digo, porque a mí yo creo que la política debería ser algo súper noble, ¿no? Y por lo tanto me cuesta mucho utilizar ese término en un contexto negativo, pero es una utilización, prefiero este término, una utilización burda y cruel de los familiares de las víctimas. Feijóo, alineado en esto con Ayuso, la presidenta de Madrid también defiende la tesis de la alteración del censo electoral. Esto se está haciendo solo con fines electoralistas, sin ningún rigor. Y, por cierto, cuando la Administración General del Estado está bloqueada en estos procedimientos. De ahí las largas colas y de ahí las largas esperas. No saben ni siquiera gestionar lo que proponen. Esto es sencillamente una trampa para provocar, que puede alterar el censo electoral. Claro, uno escucha esto y piensa, coño, claro, pues en las próximas elecciones generales toda esta gente irá a votar. Pero es que en las próximas elecciones generales quienes se regularicen ahora no van a poder ir a votar, porque para votar en unas elecciones generales necesitas la nacionalidad española, y aquí lo que se le da es la regularización, que no es la nacionalidad española. Julia Molina, buenas noches. Buenas noches. Los populares dicen estar preocupados porque el gobierno está entregando la capacidad de votar a gente nacida fuera de España, y lo defienden mezclando dos medidas distintas. Por un lado, la regularización, que otorgaría el permiso de residencia, que no la nacionalidad, a 500.000 de personas. Ninguna de ellas podría obtener un DNI español para poder votar,
votar antes de los 2 años, es decir, no adquirirían ese derecho antes de 2027, que es cuando están previstas las próximas generales. El periodo de 2 años, de hecho, es el camino corto para un grupo de países concretos con los que España tiene acuerdo, como los iberoamericanos, Andorra o Portugal. El resto tiene que cumplir con 10 años de residencia antes de obtener la nacionalidad y, por tanto, el derecho a voto en unas generales. El otro supuesto al que se refiere Feijóo está recogido en la Ley de Memoria Democrática y permite optar a la nacionalidad a los nietos de los exiliados. En la Ley de 2007 ya se otorgaba a los hijos y en 2022 se amplió a los nietos. En este caso sí obtendrían la nacionalidad. No se conoce el número de beneficiarios porque todavía están en proceso de aprobarse, pero sí que 2.300.000 personas lo han solicitado. Carlos, ¿qué te sugiere esto? Mira, Feijóo es gallego. Yo he estado con Feijóo dando mítines en Argentina. He viajado con Feijóo a dar mítines en Argentina. Feijóo conoce muy bien esto. Estaba él, tú lo cubrías. No. Bueno, sí, quiero decir, he seguido, pero he seguido no siendo corresponsal, sino viajando incluso desde aquí. Quiero decir que hubo una época en la que como se votaba mucho en Argentina, luego se cambió el sistema de voto y vota poquísima gente, pero el voto en Argentina era decisivo para las elecciones gallegas, iban allí todos. Quiero decir, lo digo para decir que Feijóo conoce muy bien este tema. No estamos hablando de una persona que desconozca este mundo. Que toca de oídas. No toca de oídas, sabe muy bien de qué va esto. Y sabe que está diciendo una ridiculez espantosa. O sea, sabe perfectamente, me conozco a Feijóo hace muchos años, una persona inteligente y de este tema sabe. Porque además le interesa y como todos los gallegos tiene mucha familia afuera y ha viajado mucho y conoce el mundo de la inmigración, sabe el porcentaje de voto que hay también, sabe muchas cosas. Y sabe que lo que está diciendo, o sea, es que para mí es muy relevante. Es muy relevante de dónde estamos. Que alguien como Alberto Núñez Feijóo, que conoce perfectamente lo difícil que es sacar la nacionalidad española, que no es una cosa que se hace en media hora, los años que cuesta, el bajísimo porcentaje de gente que además de toda esa que luego se nacionaliza, el bajo porcentaje de gente que vota, que también es porque siguen estando, y además sabe que los que votan luego, después de los que votan, resulta que mayoritariamente votan conservador, como se demuestra en Madrid, donde Ayuso tiene una presencia en el voto latino fortísimo que le ha dado grandes alegrías al PP de Madrid su entrada en el voto latino. O sea, sabe perfectamente que lo que está diciendo es una ridiculez. Y lo dice igualmente. Y lo dice como estrategia política, porque está viendo lo que están viendo sus asesores, las redes, y sobre todo está viendo a Vox, está viendo el discurso de Vox, de la misma manera que el otro día, que a mí también me descoloca, yo es que me quiero seguir descolocando, Feijóo en contra de Mercosur, cuando todo el PP ha estado a favor de Mercosur. ¿Todo esto de dónde deriva? De que tiene una presión de Vox y de que están mirando las redes sociales y los bulos que van creciendo en las redes sociales, como esto de la gran sustitución, que ahora de repente van a venir 3 millones de personas a votar a Sánchez, que es una ridiculez, y va y lo compra. Marisol y Manuel. Bueno, yo creo que donde estamos es en campaña electoral. Estamos en la campaña electoral. ¿Se puede hacer campaña electoral sin bulos? Bueno, sí, y de hecho se puede y se debe. Pero sobre todo se puede, no pasa nada. Es que seguro que hay argumentos para mostrarse en contra de la regularización del gobierno. Pues puede explicarlo el PP, pues igual puede decir que no le parece bien que sea por decreto, que tenía que haberlo llevado al Congreso, que no tiene el gobierno una mayoría suficiente para aprobarlo. O sea, hay argumentos, pero no se puede mantener falsedades. Yo lo atribuyo al nerviosismo por el crecimiento de Vox, que es que está siendo sideral. O sea, tenemos ya a Santiago Abascal viviendo prácticamente estas 2 semanas en Aragón, recorriendo todas las provincias, citabas lo de Mercosur, ¿no? Contra Mercosur, que ha cambiado también la posición del PP, dirigiendo su discurso otra vez al campo, anti-inmigración, y yo creo que eso es lo que obliga a Feijóo a asumir ese marco, ¿no? Parece, según las encuestas, que Azcón no va a mejorar mucho su resultado y quien va a dar el subidón otra vez va a ser Vox, y entonces pues yo creo que vamos a estar con tiras y aflojas durante estas 2 semanas. Bueno, mis compañeros de tertulia, que son mucho más generosos que yo, ha dicho Carlos que Feijóo es inteligente. Yo no lo sé, no tengo pruebas ni a favor ni en contra. Pero de todas formas, a mí lo Estás que no... muy duro hoy, ¿eh? Pero por favor, estoy diciendo lo más gallego posible. No se está 30 años en política a ese nivel sin Bueno, ahí sí que te puedo dar una larga lista, ¿eh? Venga, pero, vale, yo no sé, yo no tengo prueba ni a favor ni en contra de que sea inteligente. Lo que sí creo... Es que se lo sabe, esto no, sí, es lo que sabemos. Sí creo, no que Venga, se al sabe, fondo del asunto. Lo que sí que creo es que alguien inteligente no dice, creo que dijiste sandeces o algo similar, ridiculeces, miente permanentemente y
como decíais los dos, cambia permanentemente, como con Mercosur o como con otras cuestiones, porque teme que Vox le coma el terreno, sobre todo cuando lleva un año o más de un año con esa estrategia y no da juego. Y luego, segundo, que se puede hacer campaña sin bulos. Bueno, en el caso de Feijóo no lo sé. Pero sí sé una cosa, la primera gran campaña con bulos de fake news vomitiva que se hizo en este país fue la campaña con la que Feijóo llegó por primera vez a la Xunta de Galicia como presidente contra Touriño y el Bloque. Eso sí lo sé, porque esos son hechos y las mentiras están ahí y publicadas. Sí, no, yo solo quería añadir que es muy interesante lo que ha pasado en el PP con la regularización, porque nos demuestra el giro brutal que han dado la política española y el PP. La regularización llegó de la mano de la Iglesia, que tiene históricamente, si no ya no entendemos nada, históricamente ha tenido la mayor ONG del mundo. Y sobre todo ha tenido una influencia históricamente en el PP muy fuerte. La Iglesia aprieta al PP y le dice, oye, tienes que aceptar la ILP de la Iniciativa Legislativa Popular. ¿Por qué? Porque la Iglesia está en los barrios y está diciendo, oiga, es que esta gente necesita esa regulación porque es gente que está trabajando, es gente que está en las casas de nuestros abuelos, de nuestros padres, la gente que está haciendo trabajo necesita esa regularización. Lo dicen los empresarios, lo dice la Iglesia y el PP lo compró en aquel momento, votó a favor de que se empezara a tramitar esto y 2 años después dice que esto es un escándalo. Se tumba el decreto de revalorización de las pensiones, entre otras medidas. Dice Ayuso que es el gobierno por políticas comunistas, bolivarianas y que quiere engañar a los jubilados. Nada más y nada menos, pero es el PP con Junts y Vox quienes votaron en contra. Pero dice esto, los comunistas. Tenemos a un gobierno que pretende comprar a las víctimas de los trenes, a los jubilados, a los que, por cierto, da por desinformados, que no ayuda ni a los jubilados ni al resto de los españoles a llegar a fin de mes, como si estuviéramos en sus mundos bolivarianos. Estas son las consecuencias del comunismo y del populismo en los que Pedro Sánchez pretende sumir a España. O sea que lo que tenemos, Aroca, es el PP con Vox y Junts tumbaron esa revalorización, pero ahora es que quieren comprar a los jubilados. Pues menos mal que para subir, si llegase para bajarles, los comunistas. Yo quiero pensar que los jubilados españoles de cualquier parte del Estado tienen memoria, ¿no? Y seguramente recordarán cuando no les subían un 2,7%, sino cuando las pensiones estaban congelada prácticamente y con una subida férrea del 0,5. Espero que los jubilados tengan memoria y lo recuerden, tanto los que eran jubilados entonces como los que eran o están en trance de ser jubilados en el próximo tiempo. Pero sobre la calificación de bolivarianos y comunistas, yo creo que esta señora está fuera de cacho, porque evidentemente cuando la esté escuchando Donald Trump se va a enfadar con ella muchísimo. Y no sé si le va a gustar que siga siendo la presidenta de Madrid. A lo mejor la somete a algún procedimiento de extracción, porque el señor Trump está muy contento últimamente con los bolivarianos y con los comunistas venezolanos. Luego, por tanto, debería de cuidar un poco el lenguaje, pues no vaya a ser que se enfade el tirano, el que manda en el mundo. Me gusta. Esto me parece importante porque la materia es la de pensiones. Hay ahora mismo pensionistas. ¿Qué va a pasar con la paga para los pensionistas? Y decir esto es que el gobierno quiere comprar a los jubilados. ¿Estamos ante eso? Emilio, Ana, preguntamos por esto. Esa revalorización, ¿qué va a ocurrir? Porque se tumba esto en ese decreto y Ayuso dice que es cosas de comunistas. Aquí lo que hace falta es saber cuál es la posición del Partido Popular, porque dice no tener nada en contra de la subida de las pensiones, pero ellos las congelaron, y luego todos los satélites del Partido Popular, fundaciones, opinadores financiados por la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sí que están planteando que los jubilados están dando la vida a cañón y que esto entra en contradicción con las necesidades de la juventud, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que a eso sí que hay que responder. Hay que responder primero que en este país el 40% de las pensiones de menos de 1.000 euros son de menos de 1.000 euros y el 60% de menos de 1.500. No sé quién se está dando la vida a cañón. En cualquier lugar ahora hay 10 millones aproximadamente de pensionistas, se calcula que en 2050 habrá 15 y eso nos obligaría, según la IREF, a ir a un 16% del PIB para pagar las pensiones. Hoy Austria está dedicando el 14%. Hoy, y la Italia de Meloni está dedicando el 16%. O sea, que lo que nos dice esta gente es que España dentro de 30 años no será capaz de hacer lo que está haciendo hoy la Italia de Meloni. Es una burla y es una desfachatez. Y por muchas pegatinas de bolivariano que ponga Isabel Díaz Ayuso a todas las tonterías que dice, yo creo que lo que está claro es que hay quienes están apostando por subir las pensiones y quienes están apostando por poner problemas a los pensionistas de hoy y a los de mañana. Primero, a
A mí escuchar a la señora Ayuso hablar de mundos bolivarianos, primero me preocupan los que habita ella, en sus mundos, porque la realidad es que este decreto no solo afecta a pensionistas, afecta a afectados de los incendios forestales, afecta a afectados por la Dana, afecta a otras medidas sociales que pueden mejorar la vida de la gente y que puede ayudarles a llegar a fin de mes. Esto es lo que ha votado en contra tanto el Partido Popular, Vox como Junts. Y además el relato falso que tienen de la ocupación para alimentar en algunos programas donde ven más ocupas que especulación, donde creen que el problema de la vivienda viene de un señor que no puede pagar a su casero. Y no, viene de la especulación. Y está ya cansada la gente que intenten confundir a las personas mayores y a las personas jóvenes también, confundiendo a una persona que lleva trabajando toda su vida y que la acaban de despedir del trabajo y no puede pagar ese mes a su casero, al cual lleva pagando religiosamente todos los años de su vida, con un ocupa que acaba de colarse en la casa. Este decreto lo que quiere paralizar es el desahucio de más de 60.000 personas vulnerables que hay en este país, no como hizo Xavier García Albiol echándoles a la calle en pleno mes de diciembre. Permitidme, porque claro, Feijóo llega a decir, no queremos hacer elegir a los mayores entre su casa o su pensión. Esto es lo que se planteaba, elegir entre la casa de los mayores y la pensión. Insisto, aquí se está intentando asustar Feijóo. Elegir entre la casa o la pensión, esto es lo que estaba en juego. Lo que nosotros no vamos a aceptar es hacerle elegir a los mayores entre su casa o su pensión, porque nosotros creemos que tienen derecho a las dos cosas. Por cierto, sé que los jóvenes también están preocupados por las suyas, por sus pensiones. También las garantizaremos, no os quepa duda. Sí. Pero bueno, ¿se trataba de hacer elegir entre su casa y su pensión? Sin pensión. Javier, el cacao que tiene... ¿Qué se pretende? ¿Se pretende meter miedo, insisto, y tapar lo que ha podido ocurrir? No, pero aparte de meter miedo, es que ese hombre tiene un cacao mental que es preocupante ya. O sea, meter en una misma olla la vivienda de nuestros mayores con su pensión y que tienen que elegir entre casa y pensión, bueno, ¿a quién pretende engañar? Es que o sea, yo creo que es preocupante y debería de preocupar incluso a la dirigencia del Partido Popular el tener un líder que se expresa en estos términos tan preocupantes, en mi opinión. Pero de todas formas, yo creo que el mensaje más poderoso que le podemos transmitir a los pensionistas es que primero, a pesar de lo que haga el Partido Popular, la voluntad de los partidos progresistas es que los pensionistas cobren más del 0,5%, que es lo que siempre ha dicho el Partido Popular. Y no solamente el 0,5%, sino que además con la amenaza constante, tanto dialéctica y publicada, como ha dicho antes Emilio, en distintos medios de comunicación y opinadores en contra de las pensiones, bueno, pues que sepan, porque los pensionistas lo saben, porque ya lo están cobrando este mes, que este mes han cobrado una subida del 2,7%, 5 veces más de lo que subía habitualmente el gobierno del Partido Popular. Ese es el elemento demoledor. Lo demás son falacias. El gobierno ha grabado un vídeo diciendo que él dice, la derecha lo ha vuelto a hacer con las pensiones. Hablabas de una subida que no fue la que se pedía en su momento, la que correspondía, se congeló, se hacía esta actualización. Ha dicho esto Pedro Sánchez y os pregunto. Lo han vuelto a hacer. Ya lo hizo en 2013, cuando congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios. Lo volvió a repetir en el año 2021, cuando adaptamos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, y ha votado en contra en las 4 actualizaciones posteriores. El año pasado quiso hacerlo, pero la presión social le hizo rectificar finalmente. Solamente para tratar, no para conseguir, de contrarrestar tu argumentación, te diré que en las mismas fechas, ese mismo partido que tú dices que está tan dispuesto a colaborar con la gobernabilidad de este país y conseguir medidas de consenso, el aumento de pensiones y de aprobar y tal. Bueno, aprobar el aumento de pensiones, estamos hablando de eso. Este mismo partido, digamos que el Partido Popular, en el breve espacio de 12 meses ha cambiado de opinión sobre la regularización de la inmigración. Eso también había que separarlo, ¿y de qué? Eso es otro asunto. Otro asunto no, pero ¿qué marca? Perdona, Javier. Si los dos grandes partidos están de acuerdo en aumentar las pensiones, el gobierno el marca y el as. Marca la idiosincrasia y la ideología del Partido Popular. Lo que le está pasando al Partido Popular es, primero, que no quiere subir las pensiones y por eso argumenta lo que está argumentando, ni quiere regularizar los inmigrantes, a pesar de lo dicho hace un año. ¿Por qué?
porque tiene el aliento de la extrema derecha y porque el sector dominante en el Partido Popular es tan de extrema derecha como Vox. Ahora puedes responder. Venga. Javier, no es verdad que el Partido Popular no quiera subir las pensiones. Te lo repito, no es verdad. Lo han dicho. No es verdad que Junts, que se habla poco de Junts, porque parece que no hay que enfadarlos mucho. Junts tampoco se niega a subir las pensiones. Lo que se niegan es a otras medidas que están en una ley que, como no tengo mayoría absoluta, la llevo con la excusa de las pensiones para que me aprobéis otras cosas. Una ley que ha votado. Ese es el problema. Si tuviera mayoría parlamentaria no estábamos hablando de eso. Emilio. El Partido Popular no ha tenido problemas con leyes ómnibus nunca. Ha votado reiteradamente decretos ómnibus, ha puesto en marcha decretos ómnibus allí donde gobierna y no lo ha tenido nunca. Pero quien pone en peligro, quien pone en peligro la pensión y la casa de las personas mayores es el Partido Popular, no construyendo residencias públicas, por ejemplo, y la gente mayor tiene que vender su casa y gastarse su pensión en residencias privadas, porque la última residencia pública que hizo el Partido Popular allá donde gobierna, por ejemplo en Madrid, fue hace 30 años. El señor Feijóo habla de inquiocupas para no asumir su propia responsabilidad en materia de vivienda en las comunidades autónomas y instrumentaliza a los caseros y responsabiliza a los inquilinos de un fracaso en política de vivienda de la que tiene muchísimo que ver. Quiero enseguida plantearos porque, ojo...